bendecidos. Amén. Porque somos un cuerpo y nos nutrimos, somos todos uno solo. Amén. Así que Dios les bendiga a cada uno, hermano. Dios bendiga su vida. Y sabe, mi hermano, pensaba en la predicación de mi hermana Pamela ayer y es tremendo lo que Dios ministra. Y que a veces nos suceden cosas, hermano, que la palabra viene, pasa, hermano, y no hay mucho amén. Y a veces se dice, no, que cuando usted está adelante quiere que le digan amén. Pero de verdad que no es que el predicador quiere que le digan amén, porque la palabra es la palabra de Dios. Y está estipulado en la Escritura, mire, hermano, 2 de Corintios 1:20, voy a ver si la encuentro, a ver usted. Léala, por favor. Lo tenía aparte. ¿Se la puede leer? Sí. Segunda. No, yo la... Amén. 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. O sea, hermano, si decimos amén no es porque sea parte de la religión que nosotros tenemos, sino porque confirmamos la palabra de Dios, mi hermano. O sea, eso tiene que quedar grabado a fuego en nuestros corazones. O sea, tome asiento, mi hermano, tome asiento. O sea, si se está predicando la palabra de Dios, usted cuando dice amén, no es que esté confirmando al hermano, está confirmando la palabra de Dios. No sé si usted entiende eso, hermano. No es que usted está confirmando al hermano, está confirmando la palabra de Dios. Así lo dice aquí en Corintios 1:20. Amén. O sea, está estipulado en la palabra. Entonces, cuando mi hermana Pamela predicaba ayer y yo veía que habían pocos amén, es como cuando se dice, es que estas son las predicaciones que a la iglesia no le gustan. Porque no hay amén. Son como las predicaciones que a nadie le gusta, porque no hay amén. Entonces, cuando no hay amén, no confirmamos la palabra de Dios, pues hermano. Es como que nos pasa la palabra y estamos entretenidos en cualquier cosa, menos en tomar el hilo conductor que es el Espíritu de Dios. Porque nadie se va a venir a parar aquí, hermano, y va a predicar una palabra como que se me ocurrió en la mañana, recién venía llegando, o me levanté en la mañana y dije, voy a ir a la iglesia hoy día y voy a predicar esto. O se abre la Biblia y va a decir, ya esto tiene Dios para usted el día. Porque no es así, porque hay una preparación. Y usted que ha predicado, usted que ha coordinado, sabe que se prepara. Amén. Entonces no es su palabra, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Entonces se viene diciendo hace harto rato dentro de la iglesia, es que hay poco amén, pero es la confirmación de la palabra. Y sabe, si usted no la confirma es porque usted no está atento a la palabra. Eso nada más. Entonces nuestra condición, hermano, en que vivimos muchas veces, no se debe a un problema con el hermano o lo que está pasando, es que simplemente no estamos siendo atendidos, no estamos atendiendo a la palabra de Dios. Porque si nosotros tenemos un problema o nos está sucediendo algo de nuestra vida y Dios nos está hablando a través de la palabra, entonces ¿cómo vamos a salir a luz si no estamos tomando el hilo conductor que es el Espíritu de Dios, mi hermano? Y todos tenemos problemas. ¿Usted piensa que yo no los tengo? Yo los tengo, pues, hermano. Y a lo mejor yo tengo más problemas que usted. Pero cada vez que vengo al culto, vengo a tomar la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Porque Dios es el que direcciona mi vida a través de la palabra. Y yo quiero entender, hermano, hermana querida, de que para usted es igual. Porque nos llevamos una semana caminando juntos. Llevamos mucho tiempo. Entonces, si sacamos una cuenta, decimos nosotros, tenemos 5 cultos en la semana, son 5 palabras.
2 por sectores más 3 aquí en Hualpén son 5. Y en un mes 5 por 4 son 20. O sea, tenemos 20 palabras mensuales. Y si lo multiplicamos por 12, serían 240 palabras. O sea, 240 predicaciones que no provoquen nada. O sea, el próximo año vamos a seguir en la misma condición. O sea, ¿es un problema de Dios o es un problema de nosotros? De nosotros, pues, mi hermano. Entonces, si este año nosotros no damos un fruto y el próximo año seguimos igual, entonces decimos, ¿estoy mal, po? ¿O estará Dios mal? Sí, pues, hermano. Y no lo digo porque yo estoy aquí, hermano. Porque esto ocurre en todos los cultos. Entonces, me acuerdo yo de las predicaciones, antiguamente muchos pastores decían, bueno, a lo mejor el próximo año no nos vamos a ver. Y ocurrió. Era como medio profético. Claro, era como medio profético porque ciertamente había mucha gente que iba a entretenerse. Hermano, y si nosotros nos venimos a entretener a la iglesia, o sea, ¿en qué estamos pensando ayer? En los completos, no sé, una tremenda palabra. Y de repente hasta, mire, si no hay que ser espiritual para darse cuenta de lo que estaba sucediendo, hermano. El Señor estaba usando a la hermana porque está dando una salida a nuestras vidas, hermano. Es que si no caminamos por el Espíritu, caminamos por la carne y los caminos, y en la carne es muerte. Entonces, Dios nos conduce por medio del Espíritu a darnos solución a todos los problemas. ¿Sabe? Yo digo, yo tengo problemas, y partí diciendo tengo problemas, pero ¿sabe que con Dios soy más que vencedor? O sea, el Espíritu Santo de Dios, el que me ciñe, me lleva, porque un día renuncié a la carne, y tengo una lucha constante, y he dicho, Señor, aquí estoy en tus manos, haz tú de mí lo que tú quieras. Ahí está mi familia, mi vida. Yo ya, como el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces es Él el que me lleva. No soy yo el que llevo a Cristo. Es Él el que me ciñe, es Él. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es la que nos cambia. Nos renueva, nos da descanso, nos da la salida. Pero parecemos como que si no se nos moviera un pelo muchas veces. Y piensen, 240 palabras en el año. Y hay otros que más porque van a visitar otra iglesia, a lo mejor, no sé, pues. 250 otras. Entonces, ciertamente Dios a cada uno de nosotros nos ve como ministros. Y Dios va a hacer tremendas cosas con la vida de cada uno de nosotros. Pero debemos estar atentos a lo que Dios nos ministra. Atentos a lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Porque si tenemos una necesidad, ahí está la salida. Entonces, ¿cuántas veces usted se ha ido gozoso para su casa diciendo, gracias Señor, porque diste respuesta a la pregunta que yo tenía? ¿Cuántas veces? Pero hay días que a lo mejor no venimos con problemas, a lo mejor no tenemos, a lo mejor está todo chévere en nuestra vida, y no, hermano. No, porque tenemos una lucha nosotros. Amén. Todos los días. Amén. Damos gracias al Señor porque tenemos palabras de Dios. Y muchas veces habíamos tomado esa costumbre, hermano, que de repente se predicaba y como que se enojaban con el hermano porque predicaba. No, hermano, si la palabra de Dios que viene a corregirnos, que es como un espejo. Amén. Y nos muestra nuestra condición. Si somos feos, de repente le hacemos al espejo así, cosas medio extrañas. ¿Cierto? O queremos permanecer así, todos chascones y despeinados. Pero no es lo que Dios quiere. Dios nos quiere vernos bononitos, encalladitos. Amén. Hermano, Primera de Samuel, póngase de pie a la medida que lo vaya encontrando. Primera de Samuel 17, capítulo 17, verso 38. Amén. Su palabra dice así. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Amén. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. ¿Está siguiendo, verdad? Y ciñó David su espada
sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudo delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Gracias, Señor, damos por su palabra. Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, esta mañana, Señor, oro, Señor, por nuestras vidas, Señor. Padre mío, su palabra ha sido, Señor, Padre mío, lanzada, Señor, Padre amado. Queremos bajarla, Señor. Padre, nuestros corazones puedan permanecer permeables, Señor, a su palabra, para que podamos hacer la vida, Señor, Padre mío. Permita que nuestros corazones, Señor, se regocijen, Señor. Padre mío, el que ha venido a buscar una respuesta, pueda esta, Señor, ser entregada, Señor. Al que ha venido afligido, Señor. Padre mío, este día usted pueda, Señor, traer, Señor, la restauración. Al que ha venido cansado, pueda traer, Señor, Padre mío, el descanso, Señor. Gracias le damos esta mañana, Señor. Su palabra eficaz es verdadera, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo, mi Dios, mi Rey y Salvador. Amén. Amén. Tome asiento, hermano. Gracias, Señor. ¿Sabe, hermano? El Señor bombardeaba mi mente con respecto a muchas cosas, con respecto a esta palabra, mi hermano. Y pensaba en lo que un día alguien me decía, es que nosotros como iglesia le ponemos harto fundamento a la palabra y muchas veces se pierde el mensaje por todo el fundamento, la parte que es lo primordial. Amén. Y pensaba en eso también, yo decía, sí, porque nosotros queremos ponerle harto fundamento a la palabra porque es la palabra de Dios. Amén. Y buscamos un fundamento y buscamos. Pero Dios muchas veces sí quiere mover en las cosas sencillas. Amén. Una palabra puede cambiar nuestra vida. Una palabra pequeña, ¿no? Amén. Una sola cosa puede cambiar. Y muchas veces se predica extenso, hacen tremendas predicaciones y nuestras vidas permanecen como si nunca hubiese sucedido nada, por lo que anteriormente el Señor nos llevó a hablar, hermano. Porque usted sepa que lo que hablamos anteriormente no es algo que se me ocurrió a mí, sino es lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando. Y como bien decía mi pastora tiempo atrás, no hay que ser tan espiritual para darse cuenta de lo que está pasando dentro de la iglesia, pues mi hermano. Amén. Y nosotros sabemos el llamado que Dios ha hecho con nosotros. Hermano, y yo me quiero centrar aquí en la Escritura, lo que Dios me ministraba en el 38 al comienzo, donde dice, y vistió en el 38, y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada, su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y nosotros cuando vemos este capítulo, porque esta palabra ha sido predicada, usted sabe, montones de veces Dios ha ministrado nuestras vidas y si lo sigue haciendo porque hay algo que está pasando en nosotros.
en mi vida, en su vida. Amén, dentro de la iglesia. Y cuando nosotros leímos esta palabra, nosotros nos vamos, primeramente, David mata a Goliat. Ah, qué bueno, ¿cómo lo mata? Y empezamos a escudriñar, porque así dice, ¿usted tiene así? Así dice, David mata a Goliat. No dice, lea aquí lo que sucede entre David y Goliat, sino que dice, David mata a Goliat. Entonces, usted entra en la Escritura y empieza a buscar y quiere saber cómo David mata a Goliat. Pero nunca abrimos una ventanita, hermano, para ver nosotros mismos, vernos nosotros mismos como unos verdaderos David. No creo que usted se vea como un Goliat. Creo yo que nosotros nos vemos como David. Entonces abrimos una ventanita para poder ver, abrimos una ventana chica así para poder ver, y nosotros vernos representados en lo que ahí ocurrió, pues hermano. Porque Dios ha hablado a nuestras vidas y nos ha dicho, Dios ha mandado, y se ha dicho en más de una oportunidad, a la restauración del tabernáculo de David en este tiempo. Dios está levantando David en este tiempo, gente conforme al corazón de Dios. ¿Es usted conforme al corazón de Dios? ¿Se está levantando usted como hombre conforme al corazón de Dios? Nosotros nos levantamos como hombres conforme al corazón de Dios, pues hermano. Porque oramos al Señor. Yo entiendo que todos oramos, pues hermano. Oportunidad que tenemos, oramos. Hemos levantado un tabernáculo. Todos hemos levantado un tabernáculo. Oramos al Señor, tenemos una comunión con Dios. Dejamos que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Él nos guíe. Amén. Entonces hemos levantado un tabernáculo al Señor. Y somos un pueblo conforme al corazón de Dios. Buscamos de Dios. Queremos que Dios nos use. Amén. Y aquí tenemos nosotros, dice que vistió Saúl las vestiduras de Saúl. Habla de que Saúl puso su ropa, puso su armadura. Eso dice aquí. Vistió Saúl. Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Entonces, David, un hombre joven, llamado conforme al corazón de Dios, poniéndose una armadura de un varón que era un guerrero, que fue en su tiempo llamado por Dios, amén, que fue llamado por Dios, fue ungido por Dios, donde dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba en Saúl. Pero Dios desechó a Saúl por su desobediencia. Y se encontraba el pueblo de Israel en pleito, en conflicto con los filisteos. Y dice la palabra que un filisteo venía todas las mañanas y en la tarde desafiaba a los escuadrones de Israel. Y dice que cuando el filisteo salía y los desafiaba, dice que el escuadrón de los israelitas huían al ver este gigantón grande como era Goliat. Oiga, pero la pregunta es, ¿por qué Saúl, siendo hijo de Dios, no enfrentaba a él esta situación, siendo él quien comandaba los escuadrones? Había sido desechado por Dios. Se había arrepentido Dios de lo que él había hecho con él. Amén. Pero había levantado otro hombre como David, para ese tiempo. Hoy estaban los escuadrones de Israel ahí esperando el tema de la batalla, el tiempo de la batalla, y dice que vino David mandado por su padre a ver a sus hermanos que eran parte del escuadrón de Israel. Y cuando él escuchó a este gigante que lo desafiaba todos los días, hermano, y desafiaba al pueblo de Israel, si es que había algún valiente que se parara, se levantara. Así como él era pequeñito, dice ahí, dice la Escritura, yo sé que usted la ha leído. Él fue y dijo, bueno, ¿y quién es este incircunciso de corazón que desafía los escuadrones del Dios viviente? Amén. Oiga, cuando esto ocurrió, llegó a oídos de Saúl y mandó a buscar a David. Y encontró en David un hombre conforme al corazón de Dios.
Sabía que Dios estaba con él. Y dice que puso su armadura, hermano. Pero cuando le puso la armadura, David se la probó, vio que le quedaba grande, le quedaba pesada, y él dijo no, que él no estaba acostumbrado a ese tipo de vestimenta, y se la sacó. Y él tenía ropa pastoril, y dice que tenía una honda, y dice que tomó 5 piedras, dice, hermano, piedras lisas del río, y las puso en su morral. Dice que cuando fue a la batalla, corrió al frente de batalla, y tomó una piedra, dice, y la sacó. Y elevó la honda, y dice que le pegó al gigante en la frente. Cayó el gigante, y con la espada del gigante le cortó la cabeza. Oiga, hermano, no necesitó de una armadura tan grande ni pesada. Oiga, y Dios hablaba a mi vida y decía, es que armadura nosotros no nos estamos poniendo. Hermanos, si Dios nos llamó a nosotros así como somos. O sea, ¿qué vestido nosotros nos ponemos para hacerle frente al gigante que se levanta en nuestras vidas, hermano? Porque se levanta un gigante en su vida y en mi vida. ¿Y qué armadura es la que nos ponemos? ¿Nos ponemos la armadura de Saúl? ¿O nos ponemos la armadura que Dios nos dio? El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe y la espada que es la palabra de Dios. Oiga, ese era el escudo que llevaba. Ese es el escudo que lleva usted. Ese es el escudo que llevo yo, la armadura de Dios. No necesitamos ponernos una armadura que es más pesada para poder movernos nosotros. Necesitamos la armadura de Dios para poder vencer al enemigo que se levanta todos los días y nos desafía, hermano. Dice que este gigante lo desafiaba durante 40 días, hermano. Pero algo se provocó ahí. Algo hizo Dios. Porque Jesucristo fue tentado también 40 días y algo se provocó. Él venció. Amén. Y Moisés también estuvo 40 días. Amén. Y trajo las tablas de la ley. Porque el pueblo estaba en desobediencia. Dios tenía que dar un orden. La tierra estaba en desobediencia. O sea, cuando estuvo 40 días, algo se provocó ese día 40. Dios dio la victoria, hermano. ¿No esperará usted 40 años para ponerse la armadura de Dios? Para que Dios le dé la victoria. O sea, si usted tiene 20, a los 60 no se pondrá, Dios le va a dar la victoria. Puede ser 40 días, hermano. 40 meses. Yo no sé. ¿Usted sabe lo que se va a poner? ¿Una armadura como la de Saúl? ¿O se va a poner la armadura de Dios? ¿Cómo Dios le va a usar a usted para derrotar los gigantes que se levantan en su vida? Hermano, porque cuando los gigantes se levantan, arrancamos. Oye, se nos nota en la cara cómo andamos, pues hermano. Se nos nota en la cara. Pues. Pero Dios quiere que derrotemos esos gigantes. Y sabe, Dios quería que Saúl derrotara ese gigante para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de David. Porque después se cantaba sobre David, se hablaban de lo que hacía David. Es como se va a hablar de usted mañana. Y no es que a nosotros no nos interese, no es que me interese, no es que a usted le tenga que interesar lo que hablan, porque nosotros no estamos preocupados de los aplausos ni tocamos trompeta por lo que hacemos, porque sabemos que lo hacemos para el Dios Altísimo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sabemos a quién servimos y sabemos también que Él es buen pagador. Sabemos que Él ha ordenado nuestras vidas y ya estábamos dando testimonio aquí. Mi esposa hablaba y decía, ¿cuánto? 4. En la próxima predicación saldríamos 6. En otra predicación, cuando digan,
Vamos a salir 8 días, hasta que de repente vamos a salir todos a dar gracias a Dios, pues hermano, por lo que Dios hace, por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y Dios nos quiere usar así, hermano, en la batalla, para derrotar a este gigante, hermano, que se levanta en nuestras vidas. Porque hay un gigante que se levanta, hermano. No es primera vez que esta palabra es predicada dentro de la iglesia, hermano. No es primera vez, no aquí en la iglesia. Se ha levantado un gigante dentro de la iglesia. Y nosotros no podemos quedar, no quedamos exentos de eso. Eso es en todo orden de cosas, hermano. Pero si confiamos en el Señor, si nosotros llevamos la armadura de Dios, Dios nos va a dar la victoria, hermano. Amén. Amén. Dios nos va a dar la victoria. Porque hay un propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos ama. Por eso estamos aquí, hermano. Y Dios nos ve como tremendos ministros. Dios le ve así a usted. Si usted no es producto de ninguna casualidad. Dios le ha traído aquí. Y de una vez por todas usted no puede pensar, hermano, que va a pasar 40 años. Ni 40 días. Si lo pensara que en 40 días, aleluya, hermano. Si pensara que en 40 días usted va a derrotar a ese gigante que se levanta todos los días para desafiarlo. Hermano, la clave está en doblar la rodilla. Hermano, y entregar toda su vida al Señor. Que sea el Espíritu de Dios el que gobierne su vida. Ya ayer mi hermana nos predicaba sobre esto, hermano. Mire, y hoy día Dios viene a hablarnos nuevamente. ¿Cómo nosotros podemos derrotar a los gigantes? Y que está la armadura de Dios ahí al alcance de cada uno de nosotros, hermano. Para que nosotros nos podamos levantar como hijos suyos. Como verdaderos guerreros. Delante del Señor. Para esa batalla. Y eso pasa a todo nivel, hermano. En todo. Dice que David, hermano, dice que David era hombre de guerra, prudente y valiente. Yo noté porque la Escritura empieza a averiguar sobre David. Dice que Saúl lo mandó a buscar porque los que estaban con él, los consejeros, le dijeron al rey que había un hombre que era prudente, era un hombre de guerra. Dice que era prudente y valiente. Dice que el Espíritu de Dios estaba con él. Amén. Y así Dios le ve a usted como un hombre de guerra. Le ve prudente y valiente. Amén. Amén. Así nos ve el Señor, hermano. Y eso hay en nosotros. Lo que pasa es que cuando se levanta el enemigo, salimos huyendo y no le hacemos frente. Por esto, de que muchas veces no nos ponemos la armadura que nos corresponde, sino que nos ponemos una armadura ajena, que no es de nosotros y que es pesada para nuestras vidas. Hermano, y dice que David fue, y dice que del agua tomó 5 piedras lisas, hermano, y metió su mano al morral y sacó una. Hermano, en la iglesia hay palabras, hay 5 ministerios. Piense eso usted, hermano. Usted tiene una palabra de profecía dentro de la iglesia. Hay palabra de evangelismo dentro de la iglesia. Hay palabra pastoral dentro de la iglesia. Hay palabra de maestría. Hay una palabra apostólica. Oiga, hasta los 5 ministerios hay 5 palabras. ¿Con cuál de esas usted va a derrotar al gigante, hermano? Para poder llegar a la iglesia contento un día y decir, Señor, yo quiero dar gracias a ti porque hoy día tú me has dado la victoria frente al gigante que me acosaba por 40 años, por 40 días, por 40 meses. Hermano, porque Dios quiere eso de nosotros. Dios quiere darnos la victoria y nos ha nutrido de palabra. ¿Cuándo usted va a meter la mano al morral y va a sacar esa palabra para derrotar al gigante, hermano? ¿Cuándo vamos a hacerlo? Amén. Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo suyo, el tiempo mío. ¿Sabe? Que hay mucha iglesia que está invalidada y muchos hijos de Dios, como Saúl, por su desobediencia. Dios ha apartado su mano. Dios, habiendo hecho un llamado como Saúl en ese entonces para dirigir los escuadrones del Dios viviente, Saúl hizo holocausto que Dios no le había mandado.
caminó conforme a su propio corazón, porque había sido elegido conforme al corazón del pueblo. Dios concedió al pueblo a Saúl, pero siendo conforme al corazón del pueblo, un día levantó un holocausto conforme a su propio corazón. Así hay muchos siervos, hermanos. Hermanos, hay muchos siervos que han levantado holocausto conforme a su propio corazón y dentro de la iglesia están inhabilitados dentro de la iglesia. Y el Espíritu de Dios no está ahí. Por eso ha costado tanto, hermano, la unidad en el Espíritu dentro de la iglesia. Por eso ha costado el tema de la ideología de género. Porque hay muchos siervos de Dios que no tienen el Espíritu de Dios, hermano. Y que gobiernan dentro de la iglesia, llevan, pero conforme a su propio corazón. Porque un día han desobedecido al mandato de Dios. Pero hermano, Dios ha levantado un remanente. Y no somos los únicos, y se ha predicado un remanente nuevo. Nosotros no podemos llegar a esa condición. Debemos vencer al gigante, hermano. Restaurar el tabernáculo de David. Buscar de Dios, buscar del Espíritu de Dios. Amén. Porque grandes cosas va a hacer el Señor con usted y conmigo. Amén. Y yo buscaba, hermano, Saúl, el Espíritu de Dios, dice, se apartó de él y lo atormentaba. Dice que Dios puso un espíritu malo sobre él. Oiga, si usted se aparta, desobedece a Dios, ¿usted cree que va a tener un espíritu bueno? No, hermano, va a haber un espíritu malo sobre nuestras vidas. Y sabe, y no es que yo le esté metiendo miedo a usted así, ay, el hermano, no, porque así dice la palabra. Porque dice que Dios lo escogió, fue conforme a su corazón. Y dice que el Espíritu de Dios estaba en Saúl, pero por su desobediencia, Dios quitó el espíritu de él. Y su espíritu fue puesto en David. Amén. Y Saúl dice que fue elegido, hermano, de la tribu de Benjamín. Dice que la tribu de las más pequeñas, de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, Benjamín. De ahí fue sacado Saúl. De ahí fuimos sacados nosotros también, pues hermano. De lo vil y menospreciado. Amén. No, si aquí nadie, Dios no nos sacó de lo más bacancito, lindo, precioso. No, hermano. Estábamos todos muertos en delito y en pecado. Ahora fuimos todos redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Y así hizo Dios con Saúl. Así como el Espíritu de Dios estaba en él y después Dios lo quitó, así puede hacer también con nuestras vidas, hermanos. Así puede hacer el Señor. Los escuadrones del Dios viviente. Yo tengo anotado aquí, hermano, algunas cosas que el Señor había estado ministrando en mi vida. Que David era un hombre de guerra, prudente y valiente. Y sabe, yo buscaba por aquí tengo, permítame un poquito, en Proverbio. Sobre la prudencia. Proverbios 14. 8. Y con esto vamos terminando la palabra del Señor, hermano. ¿Lo encontró? Dice 14:8, Proverbio. Dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. Hermano, la pregunta que el Señor quiere hacer, ¿entiende realmente usted su camino? ¿Entiende usted su camino? Esa es la ciencia del prudente, dice. Y dice que el Señor llamó a David, fue llamado un hombre de guerra, valiente, prudente. Y dice en Proverbio que la ciencia del prudente es entender su camino. Entonces el Señor pregunta, ¿entiende usted su camino? ¿O usted va a caminar en el Evangelio y el próximo año ya no va a estar? Después de 240 predicaciones al año.
por 10 años son 2.400. Que Dios le bendiga, hermano. ¿Sabe que no le voy a poner más de lo que Dios me ha ministrado? Había un cúmulo de cosas que el Señor estaba hablando a mi vida para poder predicar. Pero que Dios bendiga su vida, mi hermano. Todo lo que se ministre de parte de Dios es para bendición suya, hermano. Todo, para mi vida y para su vida. Que Dios le bendiga. Póngase de pie, hermano, para que podamos dar gracias al Señor. Y usted ore al Señor, si ha sido bendecido este día con su palabra, dele gracias al Señor. Si usted esperaba una respuesta, que Dios se la haya dado. Si usted necesitaba ser edificado, que el Señor haya edificado este día su vida. Usted sabe cuál es la relación que tiene con Dios. Usted no se cuelgue de mí porque yo tengo una relación personal con Dios. No, mi relación no lo tengo a usted. Usted tiene su relación con Dios porque es personal. Usted sabe cómo conversa con Dios, cómo habla con Dios, cómo trata con Dios. Así que órele al Señor y démosle gracias esta mañana por lo que Dios nos ha ministrado, nos ha hablado. Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, gracias doy, Señor, esta mañana. Señor, porque usted nos habla de cómo podemos derrotar al gigante que se levanta en nuestras vidas, Señor. Padre mío, no queremos pasar, Señor, 40 días, 40 años, Señor. Padre mío, como el pueblo de Israel, Señor, que 40 días se demoraría, Señor, en llegar a la tierra prometida, Señor. Padre mío, y demoró 40 años, Señor. Padre mío, queremos ser fieles al llamado que usted ha hecho en nuestras vidas. Señor, queremos ser consecuentes, Señor, con este llamado. Señor, queremos ser portadores de esa armadura que usted nos ha dado, Señor, la cual aparece aquí en su escritura. Damos gracias, Señor. Doy gracias a usted, Señor, por lo que ministra en los corazones, en mi vida, Señor. Padre mío, porque usted está tratando, Señor, mi vida. Padre amado, no estamos exentos, Señor, de los problemas, pero con usted soy más que vencedor, Señor. Gracias doy a usted, Señor, por su palabra, mi Dios. Padre, en la vida de mis hermanos, Señor. Padre mío, que haya esta palabra trazado sus vidas, sus corazones, Señor, para el crecimiento, Señor, y podamos dar frutos, Señor, conforme a su palabra, Señor. Gracias doy esta mañana, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, mi Dios. Amén, Señor. Amén. Hermanos, si hay alguien que necesite, o si quiere pasar, si siente de alguna manera que hay gigantes que muchas veces no podemos derrotar, y tiene alguna necesidad para poder orar, así que aprovecho de hacer esa invitación. Si tiene alguna necesidad, muchas veces solo no podemos, pero con Dios y podamos orar, hermano, para que Dios nos dé esa